La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, estamos una vez más en su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, y escrito está Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. amén. Y oramos. Señor Padre amado, en este momento te glorificamos, te enaltecemos y te bendecimos. Presentamos nuestras vidas, Señor, y a cada una de las personas que nos están escuchando, declarando oídos, mentes y corazones prestos, Señor, abiertos para recibir la palabra que hoy estaremos compartiendo. Señor, declaramos bendición, declaramos liberación, declaramos libertad y salvación, porque este es el día que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por absolutamente todas las cosas, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros y por reunir en Él todas las cosas para nosotros. Te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Este ministerio está dirigido primeramente por el Espíritu Santo de Dios y bajo el apostolado de nuestro amado pastor Norby Suárez. Gracias a Bolivariana, a William Medina, también en la 105.5 a Kenny Ramírez y en la 97.5 Fortuna a Eduardo Barreto. Damos la dirección y las páginas web y los servicios de nuestra iglesia, Dailine. Así es, nuestra iglesia Ministro de Fuego está ubicada en el sector Nueva Independencia, calle 94A, casa 4682, después del centro comercial Cunana, primera entrada a la izquierda y luego a la derecha. Nuestros servicios son los días miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Los viernes, servicio de niños a partir de las 4 de la tarde. Y los domingos, nuestro servicio de adoración y alabanza a partir de las 8 a.m. Pueden ubicarnos por nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook como Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego. Y queremos enviar un saludo desde acá a nuestros hermanos allá en Mara, a los Ministros de Fuego 2, a nuestro amado pastor Henry Hernández y a nuestra pastora Aura de Hernández. También quiero enviar un saludo a los esposos Peña, como es José Peña y Loisa de Peña. Y hoy tenemos la grata bendición de tener con nosotros a nuestro amado pastor Norby Suárez, pastor y apóstol de los Ministros de Fuego. Gracias, hermano Enter. Bueno, una vez más acá en este programa maravilloso, precioso, ¿verdad?, de Llama de Fuego, donde estamos bendiciendo a cada uno de esa hermosa audiencia que cada programa que estamos acá impartiendo, ¿verdad?, impartimos la palabra de Dios, donde las personas son bendecidas, donde yo sé de que esta palabra es prosperada en aquellas personas a las cuales es enviada, porque dice la palabra de Dios en Isaías de que así será toda palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que será prosperada en aquellos a quienes yo la envíe. Así de que la palabra de Dios te va a bendecir, ¿okay? Queremos que te mantenga en sintonía, ¿okay? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, esto produce fe en nuestras vidas. Así de que felicitamos entonces, bueno, a esa hermosa audiencia. Deseamos verdaderamente que sean prosperados, bendecidos de una manera especial y contento una vez más por el trabajo que se está realizando acá, el equipo, ¿verdad?, de trabajo que entonces sale en cada que se preparan para salir en cada programa de una manera especial. Entonces, bendecido. Identificamos, escuchamos Eres Poderoso con el salmista Danilo Montero, y estamos de vuelta hoy con la grata bendición de tener con nosotros a nuestro amado pastor Norby Suárez, pastor y apóstol de los Ministros de Fuego.
siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres majestuoso, eres tú, Señor. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Y estamos de vuelta una vez más con su programa Llamas de Fuego. Mi nombre es Dailines Eddy, y como lo anunció el hermano Ender en el segmento pasado, tenemos hoy la grata presencia de nuestro pastor Norbis Suárez. Pero antes queremos felicitar a los cumpleañeros del viernes pasado, a las Semillitas de Jesucristo, el pastor David Andrés González y al evangelista Salomón Romero. Bendiciones de lo alto para sus vidas, los bendecimos grandemente a ustedes y a su familia en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, ¿qué tema nos trae hoy? ¿De qué estaremos hablando hoy en nuestro programa? Bueno, estaremos hablando hoy precisamente sobre la habitación de Dios. Verdaderamente Dios desde el principio, desde la creación, siempre ha querido habitar, ¿verdad? Y estar con la humanidad. Porque Dios, como un ser personal, Él quiere y anhela, ¿verdad?, precisamente habitar y relacionarse con sus criaturas. Y una de las cosas que el Señor siempre hizo fue de que Él planificó
siempre habitación para habitar cerca del ser humano. En este caso, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y a Eva, mantenía una relación con él. Dice que él hizo un huerto para que Adán y Eva habitaran allí, ¿verdad? Para que ellos fuesen felices, pudieran ser fructíferos, pudieran gobernar, ¿verdad? Multiplicarse, suyugar la tierra, todo lo que había Dios creado lo colocó en sus manos, y para que pudieran también entonces ser de gran influencia y ser fructíferos, ser prosperados, bendecidos. Pero una de las cosas que vemos allí es que dice que la palabra de Dios nos enseña de que el Señor, se paseaba, ¿verdad?, allí en ese huerto del Edén y hablaba, con Adán y con Eva. De tal manera de que Dios siempre, desde el principio, quiso mantener una relación muy íntima, especial con su criatura. Porque Dios, como Dios, ¿verdad? Él es la fuente de la vida. Y sin esa fuente de vida, lamentablemente, pues el ser humano está totalmente perdido. Y la palabra de Dios nos enseña que una vez que el hombre peca, que desobedece a Dios, porque una de las condiciones que Dios le colocó al hombre en Génesis, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios de que lo colocó en el huerto del Edén y le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque ciertamente cuando comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal iban a morir. Y cuando ellos lamentablemente desobedecieron, que lo vemos ahí en Génesis capítulo 3, cuando Eva es tentada por la serpiente, dice la palabra de Dios que entonces en ese mismo instante, Adán y Eva murieron espiritualmente y se separaron de Dios. De tal forma de que cuando vemos el relato, allí dice la palabra de Dios que entonces Dios se aparece allí, se manifiesta en el huerto del Edén y empieza a llamar a Adán. Le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y qué triste, porque después que habían tenido una buena relación, una buena comunicación, podía Adán y Eva conversar, hablar cara a cara. Y yo me imagino ver a esa hermosa relación tan perfecta que tenía Adán y Eva con Dios, que podían conversar, Dios les transmitía todos sus planes, se comunicaban con ellos podían gozar, como dice precisamente la palabra de Dios, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Y qué bendición, porque el propósito de Dios siempre ha sido el de querer bendecir, al ser humano, a la familia. Dios es Padre, Dios, es, de hecho, el corazón de Dios late por la humanidad para tener esa intimidad. Pero en ese momento que ellos entonces desobedecen y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces se rompe esa relación, hay una enemistad, y por supuesto se separan de Dios y pierden realmente esa hermosa comunión con nuestro Dios. Y desde ahí en adelante Dios empieza una lucha, podríamos decir, utilizar ese término, de querer siempre, Dios mantener esa comunión con Dios, pero por la rebeldía del ser humano, de la raza humana, entonces lamentablemente pues Dios, el hombre mismo ha impedido, por sus actitudes, su conducta, su rebelión, sus pecados, etcétera, etcétera, se ha apartado de Dios. Pero Dios llora, Dios anhela de tener comunión y mantener esa intimidad con el ser humano. Amén, así es. La palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso que desea, anhela estar con nosotros, tener esa intimidad, que nos acerquemos a Él en oración con un corazón sincero y con fe, porque la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios es necesario que lo haga con fe, creyendo que Él está allí, creyendo que Él nos escucha. Y es de gran bendición cuando nos acercamos a Dios y nos damos cuenta la forma en la que Él estableció todas las cosas, y nos hace comprender y entender que el plan que Él tiene para nuestras vidas es mejor. Pastor, ¿y cómo podemos nosotros entonces establecer esa relación que Dios tanto anhela con nosotros a pesar de nuestro pecado? Sí,
Indiscutiblemente hay un conflicto, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. A causa precisamente del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, entonces se produjo la enemistad. Allí murieron. La palabra ahí, morir, significa separación, ¿ok?, de Dios. Ahora, ¿cómo realmente puede el ser humano establecer esa relación con Dios, ¿ok?, para que se pueda restaurar esa armonía? Bueno, Dios, al ver, ¿verdad?, de que el hombre, el ser humano, había pecado, no lo dejó entonces allí al azar, sino que Él planificó, tenía entonces un plan. Dios ingenió un plan en su amor, en su corazón. De tal manera Dios amó a la raza humana que ingenió un plan maravilloso. Y en Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿okay?, ahí vemos, ¿okay?, la promesa de Dios de querer restaurar esa relación con el ser humano. Porque la iniciativa, ¿verdad?, la toma es Dios, o quien establece las reglas del juego para mantener esa intimidad con Dios, ¿ok?, del hombre con Dios, es Dios mismo. No es el ser humano que establece las reglas, ¿ok?, para poder entonces relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque bueno, como dicen por allí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y si cada uno de las personas, de los seres humanos sobre la faz de la tierra, va a ingeniar su propia fórmula para acercarse a Dios, bueno, imagínate, esto sería totalmente inconcebible, y de hecho es inconcebible, ¿verdad? Es algo totalmente que sería algo que cada uno, por supuesto, si va a establecer una regla para poderse entonces comunicar con Dios, entonces se perdería porque cada uno tendría su forma, su manera, su verdad. Pero entonces dentro de todas esas posibilidades, de toda esa forma, ¿cuál sería verdaderamente la verdad? ¿Okay? De la forma correcta de acercarse a Dios. Por eso quien establece la forma de acercarse a Dios es Dios mismo. Así todos nosotros como seres humanos nos sometemos a esas reglas y no hay conflicto, no hay problema, no hay diferencia. Y dice la palabra de Dios allí, ¿ok?, cuando entonces Dios promete, dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿ok?, y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y cuando dice precisamente la simiente, ¿verdad?, de la serpiente, está hablando de la potestad de Satanás, etcétera, etcétera. Pero cuando dice la simiente, ¿okay?, de la mujer, está hablando precisamente la promesa de que vendría un Salvador, ¿okay?, que vendría entonces el Hijo de Dios, ¿verdad?, para restablecer esa relación. Dios es quien establece la regla. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo entonces se podía establecer. Sin embargo, Dios estableció un tiempo, ¿ok?, un tiempo en el cual, como dice la palabra de Dios en Gálatas, que vendría entonces el tiempo, en la plenitud de los tiempos, en el tiempo que Dios había determinado para que viniera, naciera nuestro Señor Jesucristo. Claro, ya nuestro tiempo, hace 2000 años que el Señor Jesucristo vino, pero cuando estoy hablando acá, yo está hablando, ¿ok?, más o menos alrededor de casi 6000 años antes de Cristo, o de 4000 años más o menos antes de Cristo, está hablando el Señor, ¿okay?, esta palabra. Pero a medida que entonces, ¿okay?, se fue desarrollando la historia de la raza humana, Dios entonces estableció diferentes formas, maneras para que el hombre se pudiera acercar a Él. Amén, así es, pero continuamos con más de este tema en el siguiente segmento. Escuchamos Derrama de tu fuego de Marcos Witt y volvemos. Una bienvenida a John Lozano.
escuche Colombia. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Y estamos de vuelta con su programa radial Llamas de Fuego. En esta oportunidad con la presencia de nuestro amado pastor Norby Suárez de la Iglesia Ministros de Fuego. Amén. Sí, seguimos verdaderamente pues bueno con este tema maravilloso, precioso, ¿verdad? Donde Dios mismo establece las reglas del juego, donde Dios establece la forma de cómo entonces el hombre debe de relacionarse, ¿verdad?, con él. Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y una de las cosas que precisamente dijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando luego entonces Dios levanta a Moisés y lo lleva precisamente allá a Egipto para que libere a su pueblo, y al liberarlo, allí en Éxodo capítulo 3, vemos que entonces Dios levanta a Moisés, Moisés va a donde el faraón, allí, y dice la palabra de Dios de que Dios liberta a su pueblo, y lo lleva a esa tierra prometida, que Dios en este caso cuando hizo el pacto con Abraham, le dijo que le iba a dar esa tierra, para bendecirlo, para que ellos estuvieran ahí. Y cuando estuvieron allí, precisamente en la tierra en el desierto, en este caso cuando pasaron el río, el Mar Rojo, que estuvieron ahí en el desierto, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Construyera un tabernáculo, y le dijo precisamente, le dio las indicaciones en Éxodo capítulo 25, las personas que nos están escuchando para que puedan leerlo con más detenimiento. En el capítulo 26 de Éxodo encontramos allí las instrucciones que Dios le da a Moisés, pero también dice la palabra de Dios que Dios le mostró una figura, el tabernáculo celestial, que es precisamente la casa de Dios en el cielo, la vemos revelada acá. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, que lo hicieron conforme al modelo que se le había mostrado. Se abrieron las puertas de los cielos, Moisés observa, mira y ve el tabernáculo original que está en el cielo. Y Moisés empieza a hacerlo, y precisamente acá en Éxodo capítulo 25 encontramos entonces las indicaciones que Dios le da a Moisés para hacer entonces, ¿verdad?,
ok, pide las ofrendas para el santuario, el arca del testimonio, y en el versículo 22 dice que de allí, dice la palabra de Dios, cuando él le construyera entonces el tabernáculo que iba a estar en medio, ok, del pueblo, en el desierto, dice que desde allí entonces se declararía el Señor, dice el versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces Dios le dice a Moisés que construye el arca, y también le dice que construye entonces, ¿verdad?, el arca del testimonio, que construya el tabernáculo. Ahí dentro del tabernáculo iba a estar entonces el arca del testimonio, y desde allí, de ese lugar, se iba a manifestar Dios. ¿Okay? Y precisamente en esa travesía, en ese caminar, en ese andar por todo el desierto, ¿okay?, ellos venían, agarraban el tabernáculo, ¿okay?, lo armaban, lo desarmaban, caminaban, y después donde se establecían, lo armaban, y desde allí Dios se manifestaba de una manera extraordinaria. Y siempre Dios quiso estar habitando en medio de su pueblo, de su creación, de una manera especial. Por eso Isaías también profetiza, ¿verdad?, de que vendría entonces Emmanuel, ¿verdad?, okay, el Mesías, porque una virgen concebirá, dice la palabra de Dios en Isaías, que concebiría, ¿verdad?, y un hijo nos será dado. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiso entonces, amados, amigo, amiga, okay, habitar en medio, ¿verdad?, de la humanidad. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es la casa de Dios. Y otro, okay, en Lucas capítulo 1, cómo entonces Dios va profetizando, va hablando, va diciendo, va declarando para ese momento maravilloso. Y este pasaje precisamente nos enseña acá en Lucas capítulo 1, versículo 26, en adelante hasta el 38, que es lo que dice precisamente, okay, el pasaje que leímos al principio, al iniciar este tema, ¿verdad? Dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! Maravilloso el Señor. Y es aquí donde entonces en Lucas capítulo 1, en el versículo 26 adelante, aquí dice entonces que en el sexto mes del ángel, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y vemos acá que entonces este ángel se le aparece a la Virgen, okay, María, gloria a Dios, y le anuncia que va a concebir, okay, que va a concebir un hijo, y que este será entonces poderoso, que será grande, que será llamado Hijo de Dios. Y conocemos ahí la historia. María dice, bueno, ¿cómo será esto? No tengo marido, etc. Bueno, el ángel viene y le dice que la sombra del Omnipotente le cubrirá, ¿okay?, y concebirá, gloria a Dios, y este será el Salvador del mundo. Pero qué maravilloso, qué misterio más maravilloso, porque dice que la palabra de Dios, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y dice la palabra de Dios que habitó en medio nuestro, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con la humanidad, personificado en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso, okay, al ver que entonces Dios mismo se hace carne para venir y habitar en medio de la humanidad. Y vemos que está profetizado, okay, advertido totalmente, y cuando vino ese cumplimiento, dice la palabra de Dios que entonces en San Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando dice la palabra de Dios que habitó, el término precisamente, okay, en griego es eskenut, que significa tabernáculo, una casa. Tomó el Señor un cuerpo, okay, totalmente humano, habitó en ese cuerpo para venir en medio de toda la humanidad, Emmanuel, estar con la humanidad para relacionarse, enseñarnos, okay, y aún morir por cada uno, ¿verdad?, de los seres humanos, por toda la humanidad, porque el amor de Dios es tan especial que Él mismo vino, okay, a restaurar esa relación, okay, con el ser humano, en este caso la relación que se había perdido, okay, por causa del pecado desde el principio con Adán y Eva. Y es maravilloso saber de que el Señor Jesucristo, Él mismo, okay, habitó. Y yo me imagino, okay, las
cuando el Señor Jesucristo andaba caminando por las calles de Jerusalén, de Judea, dice la palabra de Dios que bueno, fue a Capernaum, etcétera, las diferentes regiones, y dice la palabra de Dios que vimos su gloria y su gracia como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Cantares dice que el amado se distingue entre 10.000. Entonces, bueno, era una gloria, era una manifestación tremenda, porque era Dios mismo, Dios con nosotros, habitando en medio de la humanidad, en esta tierra. Y dice precisamente la palabra de Dios en San Juan que el mundo fue creado por Él, fue creado por Él, y Él vino a este mundo. Qué maravilloso saber de que el Señor siempre ha querido entonces, habitar, amados, en este caso, verá, con el hombre, que el hombre pueda conocer y tener esa relación personal, así como tú y yo, así como tú, amigo, amiga, que tienes relaciones con un amigo, una amiga, que te relaciona, que son íntimos amigos. Así mismo Dios quiere habitar, en tu vida, en mi vida. Por eso dice la palabra de Dios que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Maravilloso es nuestro Dios que hizo todo este misterio, y es indiscutiblemente, dice la palabra de Dios, no se puede discutir estas cosas verdaderamente porque son grandes, demasiado grandes. Pero lo importante de esto es de que Jesucristo vino, gloria a Dios, nació de una virgen, habitó aquí en la tierra, gloria a Dios, nos enseñó, murió y resucitó al tercer día. Dios mismo fue el que hizo capaz de que esto fuese verdaderamente pues posible. Gloria a Dios. Y este texto es revelador, el de San Juan capítulo 1 versículo 14, que aquel verbo fue hecho carne, gloria a Dios, en un cuerpo 100% humano, gloria a Dios, pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Ahí está la plenitud de Dios en ese cuerpo humano de una manera especial. Dios mismo radiando allí en la transfiguración, vemos entonces su gloria, su poder, de una manera cuando se transfiguró, que se manifestó la gloria poderosa, la gloria chequina de Jehová, de Dios, que se manifestó allá en el Sinaí, cuando el pueblo entonces, Dios le dijo al pueblo que se iba a manifestar desde el monte Sinaí, del monte de ahí, de ese lugar se manifestó el Señor. Asimismo, el Señor Jesucristo se manifestó en carne y caminó por las calles de Jerusalén y habló con las personas, con los líderes religiosos, con las personas, los líderes políticos, militares, habló, y asimismo Dios quiere entonces relacionarse. Amén, así es. Qué hermoso todo el plan que Dios creó para salvar a la humanidad a través de su Hijo amado. Pero continuamos con más de este tema en el siguiente segmento. No se despegue de su radio. No hay nada más alto que tú. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán.
Estamos de vuelta con su programa evangelístico radial, Llamas de Fuego, con la presencia de nuestro pastor Norby Suárez, tratando el tema de nuestro cuerpo, nuestro ser como tabernáculo de Dios. Y nuestra hermana Maribel Briceño tenía una pregunta para nuestro pastor. Sí, Dailinés, escuchando la enseñanza que nos está dando nuestro pastor, meditaba, ¿no?, acerca de la relación, de restablecer esa relación personal con Dios y ser el tabernáculo de Dios. Y a mi mente venía todas esas personas que están escuchando este programa, que ahorita puedan estarse diciendo, haciendo esta pregunta: yo ser casa de Dios, en mi condición, si yo soy un alcohólico, soy un drogadicto, soy una prostituta, ¿cómo puedo ser yo la casa de Dios y que Cristo esté en mí? ¿Qué le podemos decir a esas personas que están allí escondiéndose? Porque los argumentos hacen que se esconda, y sabemos, hemos aprendido con su mensaje, que es Dios quien siempre va a dar el primer paso, pero aún no lo está entendiendo. ¿Qué le podemos decir, pastor, a esas personas? Sí, verdaderamente, bueno, quien establece la regla del juego es Dios, ¿verdad? Como lo hemos venido diciendo. Y muy interesante tu pregunta, hermana Maribel, porque es importante que cada una de las personas que nos escuchan conozcan, sepan que Dios está interesado en mantener esa relación con cada uno de ellos. Y Dios tiene su forma, su manera. Y la palabra de Dios nos dice precisamente en San Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra de Dios que más a los que le recibieron, ¿verdad?, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Escritura dice ahí que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña de que todos los seres humanos, ¿verdad?, son pecadores. Hemos pecado, pecamos contra Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos allí, versículo 26, encontramos de que todos los hombres pecaron delante de Dios y que no hay justo ni un uno. En Romanos capítulo 3 encontramos ese pasaje bíblico, la doctrina precisamente, ¿verdad?, del pecado. Y vemos que a pesar de que el pecado ha hecho separación y el pecado ha degradado a muchos seres humanos hasta el punto tal de volverlo en una piltrafa humana. Posiblemente, bueno, algún alcohólico nos está escuchando y dice: ¿cómo yo siendo alcohólico? Bueno, precisamente Dios está interesado en ti, no importa cuál sea tu condición. Para esto fue que vino el Señor Jesucristo, o Dios envió a Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los perdidos, a los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, solamente los enfermos son los que tienen necesidad, de los médicos. Y los pecadores son los que tienen necesidad precisamente, de la salvación en Cristo Jesús. Y Dios envió a Jesucristo, como dice un pasaje muy famoso, muy reconocido por nosotros, en San Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ahí está la provisión de Dios. A Cristo Jesús, Dios te lo está dando como un regalo para que tú entonces, recibas el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, y a través de Jesucristo tú te vas a apropiar entonces de esa bendición de la salvación de tu vida y que se pueda restablecer esa relación con Dios. Por eso dice la Escritura que por gracia somos salvos. En Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8 dice que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la fe. La fe en Cristo Jesús, y nos apropiamos entonces ahí de esa manera de la salvación. Y nos dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando entonces la persona se arrepiente, reconoce su condición de pecado. Si tú eres un drogadicto, una prostituta, si tú eres un alcohólico, si estás en prostitución, lo que sea, cualquier sea la condición, si eres un ladrón, un sicario, si has matado, dice la palabra de Dios que todo aquel que viene y reconoce su condición de pecado y se arrepiente
arrepiente de sus pecados, como dice el profeta, que aunque tus pecados fuesen, rojo como el carmesí, cuando vienes a Cristo, gloria, Él no te echa fuera, te recibe con los brazos abiertos, gloria a Dios, y dice que si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, gloria a Dios, blanco, porque el único que puede verdaderamente limpiar nuestros pecados es Cristo Jesús, con su sangre preciosa. Por eso dice el hebreo, dice la palabra de Dios, que el Señor en su palabra dice que si no hay remisión de pecado, entonces si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces nos enseña la palabra de Dios que de inmediato venimos a ser templo del Espíritu Santo. Uno, nacemos de nuevo, ¿ok? Cuando recibimos a Cristo Jesús, nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Y dos, gloria a Dios, entonces, aleluya, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 3, dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! ¡Qué maravilloso saber de que este Dios tan grande, poderoso, infinito, entonces nos ha tomado a nosotros como tabernáculo, como casa? Y no importa en qué condiciones estemos, lo importante de esto es reconocer a Cristo Jesús. Ese es el medio para la restauración. Y se restablece esa relación maravillosa que nuestros padres, Adán y Eva, tuvieron con Dios, y Dios quiere habitar en el ser humano. Por eso el verdadero tabernáculo de Dios somos nosotros, casa de Dios, creado por Dios mismo, salimos de las manos de Dios, y por eso Dios entonces ha determinado, a través de nuestro Señor Jesucristo, su obra maravillosa, preciosa, hacernos su casa, su templo, gloria a Dios, y habitar, somos casa de Dios, como dice también la palabra de Dios en Efesios, que somos, la casa de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, somos casa en este caso del Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero tenemos una condición. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y de esta manera pasamos a ser nueva criatura y casa de Dios. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo mora en tu vida y mora en mi vida. Somos guiados por el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos dirige, nos guía, nos bendice y mantenemos una comunión íntima, muy íntima, con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Amén, gloria al que vive. Es realmente impresionante y es para maravillarse y deleitarse cada día más en la presencia del Señor, saber cómo Él entretejió todas las cosas en sus manos, así lo establece la palabra de Dios, y que por nada estemos afanosos, porque no hay ni siquiera un solo pájaro que caiga sin Él. Eso quiere decir que Dios tiene cuidado de cada una de las cosas, de cada uno de los detalles. Él es el creador, el hacedor. La palabra de Dios dice en Génesis que Él cuando creó tomó de sí mismo. Todo Él lo tomó de sí mismo para crear todas las cosas, así que Él sabe lo que está haciendo y dentro de su plan estás incluido tú, que nos estás escuchando. Dentro de su plan, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti, porque Él quiere tener esa relación de armonía contigo. Pero hemos llegado al segmento, a la parte final de nuestro programa. Pastor, haga la oración de fe para todos aquellos que nos están escuchando. Gracias, hermana Daily. Queremos que verdaderamente las personas que nos están escuchando, tú que estás allí, madre de familia, padre, detente en este momento, porque va a suceder algo extraordinario en tu vida, algo insólito, algo único, porque Dios quiere habitar en tu corazón, en tu vida. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, y eso es glorioso, maravilloso, de que Dios mismo esté en nosotros. Extraordinario, maravilloso, gloria a Dios. Una ocasión una hermana fue a visitar a un médico y le dice que ella es templo del Espíritu Santo, y el médico precisamente quedó asombrado. ¿Cómo? ¿Tú eres templo del Espíritu de Dios? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Y ella dice, claro que sí, yo sé lo que estoy diciendo, soy templo. Bueno, eso es tremendo lo que tú acabas de decir. Y es así, es una realidad. Y en este momento queremos invitarte a que tú hagas esta oración, porque Dios quiere habitar en ti, gloria a Dios. Él te ama de tal manera que aún envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario.
Y si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así de que Él dio lo más precioso a Jesucristo y a su Espíritu Santo como arras, gloria a Dios, como garantía de que Él va a venir por nosotros. Así de que en este momento repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que tú realizaste en la cruz del Calvario. En este momento me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, por haber vivido a espalda de ti, en mis propios caminos. Ahora regreso a tu camino, a Jesucristo, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora me arrepiento de todos mis pecados, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados, por limpiarme, por habitar en mi vida y hacerme de nuevo. Gracias por hacerme tu tabernáculo, tu casa. Amén y amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración, te quiero dar la bienvenida a la familia de Dios. Ahora pasaste a ser hijo de Dios. Todas las cosas viejas quedaron en el pasado. He aquí, todas son hechas nuevas, como dice nuestro Señor. Lee la palabra, busca una iglesia donde congregarte y comunícate con el Señor a través de la oración. Son estos 3 consejos que te dejo en esta mañana. Declaro que eres de bendición para tu familia en el nombre de Cristo Jesús, y que el Padre amado celestial te cuide y te guarde. Será hasta otra entrega de nuestro programa radial, Llamas de Fuego. Bendiciones.